Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta emisión de Vindictas Inter y Transdisciplina. Esta noche tendremos el gran placer de conversar con la curadora e investigadora mexicana Bárbara Perea. Asomarnos a la trayectoria de Bárbara Perea es también ver una parte muy interesante de intensificación en las prácticas en donde hay cruces entre arte y tecnología, entre arte y sonido. Acompáñenos. A mí me interesa mucho hablar del tiempo. Me tardé mucho tiempo en darme cuenta de que eso era lo que más me interesaba del trabajo con medios electrónicos, la dimensión del tiempo. Y mi interés surgió por ahí del año 2000 y ahorita van a saber por qué, porque a partir de que supe de una pieza musical que en ese momento pues fue una especie de experimento que continúa, es decir, es un concierto que se ha estado ejecutando los últimos 18 años y me fascinó absolutamente esta idea. Después empecé a investigar sobre performance de larga duración y lo que eso implica para los ejecutantes y cómo la percepción del tiempo puede ser alterada, ralentizada, acelerada, etcétera, mediante el arte. ¿Por qué me interesa eso? No lo sé, supongo que es esta idea de querer trascender nuestra propia finitud, pues ¿qué es el arte sino nuestro deseo de trascendencia? Y bueno, estamos aquí en el estudio de TV UNAM muy contentas de recibir a Bárbara Perea por Zoom. Bárbara, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, leíamos en uno de tus últimos ensayos que hacer exposiciones es historiar y llama la atención porque justo es tu primera formación como historiadora. Nos gustaría muchísimo preguntarte cómo fue este tránsito, cómo de la historia brincaste, cómo fue hacia la curaduría, este campo que es no solamente, digamos, como en su acepción más clásica de cuidar o construir una colección, sino este acompañamiento de procesos creativos y sobre todo esto que ha conducido a tu trayectoria, ¿no? Que es los procesos creativos en los cruces entre arte y tecnología, arte y sonido. Y eso, nos encantaría empezar a conversar contigo desde ahí. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar en esta compañía maravillosa porque he visto las otras ediciones del programa y bueno, es un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Y me voy a remontar un poquito a mi formación anterior porque para cuando ya estudié Historia del Arte, como gato ya había tenido como 7 vidas. Sí, me empecé a interesar por las artes desde niña. Mi primer amor fueron los libros, la lectura, empecé a escribir desde niña. Después tomé talleres de teatro, de video, de varias cosas y finalmente tuve la enorme fortuna de poder estudiar en el sistema de bachilleratos de humanidades y arte, del sistema CEDART, de Centros de Educación Artística, de Limba, cosa que me marcó de por vida y es algo en lo que estoy reflexionando mucho últimamente. ¿Cómo llevé ese conocimiento que obtuve pues, desde adolescente y joven adulto hacia el hacer exposiciones? Que desde luego también está marcado por mi formación posterior como historiadora del arte, pero creo que está más marcado por mi experiencia anterior en las artes escénicas, porque en este bachillerato yo me especialicé en el área de teatro, pero eran bastante relajados en cuanto a que podías tomar muchas otras materias de oyentes si querías. Entonces continué estudiando danza y música pues los 3 años del bachillerato. Posteriormente colaboré con varias compañías de teatro algunos años, haciendo de todo. Para mí siempre lo que más me gustaba era escribir, pero hice de todo el teatro, desde diseño de utilería, algo de tramoya, iluminación, actué en varias puestas en escena y dirigí, escribí, en fin, hice de todo. Eh, y lo menciono porque finalmente fue una influencia muy importante para mí ya en mi posterior carrera como curadora, porque finalmente considero, y eso es algo que me percaté hace poco, que para mí el espacio de la galería y el espacio del museo es un espacio escénico, básicamente. ¿Y cómo lo concibo? Pues desde un cuerpo que habita ese espacio primero y que va construyendo una narrativa. Es decir, para mí el visitante es el actor que acciona esta narrativa espacializada que es la
que es la exposición. Y es un espacio en donde cada elemento que colocas significa. Y yo recuerdo cuando estábamos estudiando teatro, pues es una escuela del Estado, pues éramos perpetuamente pobres, entonces teníamos muy pocos elementos escénicos, entonces teníamos que realmente utilizar la imaginación y utilizar los elementos que teníamos a la mano, ¿no? Entonces, con un pedazo de tela, con un cajón de madera, hacíamos milagros. Entonces creo que eso también me hizo entender el espacio de la galería de una forma no como la de un historiador del arte simplemente. Ahora, estoy convencida de que hacer exposiciones es escribir la historia del arte, es una forma de hacerlo. Y curiosamente también esa apreciación por la historia del arte me hace acercarme a muchos de esos recintos que no fueron concebidos como espacios museográficos, sino que tienen el trasfondo de ser templos, en fin, que son reutilizados, a los que se les agrega esta otra capa, que es el trabajo con el arte contemporáneo, pues también me hace apreciarlos desde otra perspectiva. Porque cuando yo estaba en la universidad, yo ya llevaba varios años de estar estudiando la historia del arte mexicano y era una virreinalista clavada. O sea, todo el mundo pensaba dedicar a estudiar la pintura novohispana del siglo XVIII. Trabajé en archivos transcribiendo documentos porque me fascina, pero es que nuevamente vuelvo ahí, lo que me encantaba era el texto. Vamos a parar por allí. Está perfecto que hayas mencionado también la idea del archivo, con una idea con la que queremos continuar. Y esto que comienzas a explicar, un entendimiento del espacio en diversos cruces, la narrativa en el propio espacio, los cuerpos, digamos, explorando cuerpos materiales, cuerpos inmateriales y cuerpos, por supuesto, vivos, explorando de diversas maneras la espacialidad y de allí tu perspectiva también, que es importantísima desde el sonido, de la que espero que podamos hablar más adelante, pues nos interesa y es también el planteamiento por lo que nuestra Vindicta está aquí hoy, nuestra querida y admirada Bárbara Perea. Vamos a ir a un corte, vamos a ver una cápsula y volvemos aquí a Vindictas Inter y Transdisciplina. Justo es la que inspiró como toda esta reflexión acerca del tiempo, bueno, una de las que más me inspiró. En el año 2000 supe de esta obra, que fue un grupo de investigadores, teóricos, musicólogos, lauderos, decidieron llevar una pieza de John Cage hasta sus últimas consecuencias. La pieza es As Slow as Possible, o tan lento como sea posible. Entonces decidieron responder la pregunta de qué tan lento es lo más lento posible. Entonces llegaron a un número preciso, 600 y pico de años, que era la antigüedad del órgano funcional, pues sí, más viejo del mundo, un órgano que estaba en la iglesia de Halberstadt, en Alemania. Y entonces decidieron hacer un concierto que durara 600 años, que se empezó a ejecutar en el año 2000, y los primeros 2 años y pico, pues fue el inflar el fuelle del órgano, o sea, hubo silencio. ¿Quién sabe qué pasará en los siguientes 500 y tantos años con esta obra? Pero la idea es que se siga manteniendo y se siga ejecutando. Estamos de vuelta aquí en Vindictas Inter y Transdisciplina, esta noche hablando con la curadora e investigadora Bárbara Perea, en esto que nos comenzaba a contar ya, en un cúmulo de prácticas que vienen en su propia historia, en términos de aprendizaje, pero también ya de ejecución, en prácticas laborales que han cruzado el performance, la historia del arte, la investigación, la curaduría, y nos vamos acercando a un terreno que nos interesa muchísimo explorar hoy con Bárbara, y tiene que ver con estos temas recurrentes o esas reincidencias a lo largo de tu trayectoria que son también muy importantes para entender cómo has entendido la noción de interdisciplina o de transdisciplina, ya nos comentarás ahora, y cómo la entiendes hoy. Platicábamos de la idea del tiempo, la idea del archivo, como dos posibles ejes para comenzar a articular estos cruces también conceptuales. ¿Qué significan para entender estos términos de inter y transdisciplina hoy? Pues el factor tiempo me interesó desde siempre. Claro que no me di cuenta, sino como hasta 2013, que en realidad casi todo lo que estaba yo haciendo tenía que ver con el tiempo. Y eso sospecho que es precisamente porque como
ejecutante, yo me dediqué a artes escénicas, artes que se desarrollan en el tiempo. Entonces creo que eso me hizo que yo me decantara muy rápidamente por trabajar con obras que se desarrollan en el tiempo ya como curadora. Entonces, la primera pieza que presenté fue para un festival de arte sonoro, para Radar, que fue un artista polaco que hace un coro con niños que tienen, que padecen sordera. Y después de eso, o sea, me quedé pensando muchos años en por qué me interesaba el factor tiempo y cómo trabajarlo. Y en 2013 hice una exposición en el Secut, en Tijuana, que se llamó Teoría de la Entropía. Y fue una exposición que básicamente hablaba de la idea de archivo, de la idea de memoria, pero sobre todo del tiempo, y cómo los mensajes se pueden degradar a través del tiempo. Y sí, casi todas las obras con las que he trabajado, pues tienen esa cualidad, esa característica, que son una narrativa que se desarrolla en espacio-temporalmente, digamos, ¿no? Entonces tienen cierta exigencia con el público, cierta exigencia con el espacio también, como hablábamos hace rato, pues muchas veces estamos trabajando con templos, y los templos pues son también espacios escénicos, donde se escenificaba el rito religioso. Y esto significa que son espacios donde se amplifica el sonido muchísimo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del trabajo de arte sonoro, y ustedes lo saben perfecto, es un factor constante que tenemos que vigilar, ¿no? Que la arquitectura en sí ya te está determinando. Entonces, ya trabajar con esos elementos es de por sí interdisciplinario. Y mi propia perspectiva con mi formación anterior ya es interdisciplinaria. Ahora, yo quizás aspiro a la curaduría como un metalenguaje, y por lo tanto aspiraría yo a la transdisciplina, pero la verdad es que yo no me atrevo a aseverarlo. Eso le tocaría al público decir si se cumplen esas condiciones y cuándo sí y cuándo no. Creo que no me atrevería. Pero entre ellas mi favorita es la indisciplina. Cosas que más me gusta es desobedecer. Oye, y hablando un poco de tiempo y también de memoria y de archivo, bueno, has participado como curadora y como co-curadora en exposiciones muy importantes como Plataforma en Puebla en 2006, como la Bienal de Venecia en 2007, en fin, y has trabajado con medios que son muy inestables, con materialidades que son vulnerables, ¿no? Y de algunos de estos proyectos hay como poco archivo, hay como... y bueno, en ese sentido nos parecía importante también hacer este programa, hablar de ciertos proyectos para que quede también a través de la televisión, de este otro medio, tu trayectoria, digamos, en un tipo de resguardo, ¿no? Y bueno, pues vamos a una pausa y continuamos hablando con Bárbara Perea. Volvemos. Pues Bárbara, estábamos hablando contigo acerca de estos momentos tan importantes en tu trayectoria, pero también en la historia expográfica, hablando de cruces entre arte, tecnología, entre arte y sonido en México. Plataforma, la Bienal de Venecia, Sonic Boom, Modos de Oír, un montón de exposiciones que creo que vale la pena pues recorrerlas de manera muy rápida porque estamos en este medio que nos presiona mucho con el tiempo, pero que nos encantaría escuchar de tu voz. Pues muchísimas gracias. Bueno, Plataforma fue una chamba de locos. Me encantó el resultado, pero pues finalmente fue el ensayo para una bienal o trienal, multisede, multievento, que duró 90 días y que preparamos Priamo Lozada y yo en 7 meses. Entonces, a lo largo del tiempo he pensado, sí me gustan los festivales y los formatos grandes, pero también
implican un desgaste importante y sobre todo en los festivales te pierdes la mitad de tu propia programación y eso no me gusta. Entonces he caído en cuenta que me gustan más las exposiciones medianas y a veces hasta las muy chiquitas. Pero pues sí, me aventé por proyectos muy grandes muy temprano en mi carrera, cuando propusimos pues un pabellón mexicano para la Bienal de Venecia y sobre todo tratando de mostrar esta otra faceta de arte mexicano que no era tan conocido internacionalmente, que era pues, el trabajo con arte y medios, el arte electrónico. Y por eso fue que elegimos a Rafael Lozano Hemmer para hacer esta exposición en Venecia, porque en aquel entonces, que fue en 2007, lo que se ubicaba más de arte contemporáneo en México, pues tenía que ver con prácticas postconceptuales, ¿no? Entonces, para nosotros era una declaración de principios muy importante, decir, esta es otra parte de lo que está pasando en México que es muy importante. Y en términos de arte sonoro, pues es clarísimo que hay una escena sumamente importante en México y sobre todo en la Ciudad de México, que es donde he trabajado toda mi vida. Tiene contacto con otras escenas muy potentes como la de Berlín, como la de Londres, como la de Chile, que también es muy importante. Y me decanté muy rápido por trabajar con arte y medios y sobre todo con arte sonoro pues por mis propios intereses, la relación con la arquitectura y la acústica, la materia sonora en sí me interesó desde siempre. Momentos paradigmáticos, compártenos un par. En todas esas experiencias que nos empiezas a contar, cuéntanos dos, digamos, para pasar al nuevo corte. Tú hablabas, Tania, de la fragilidad del medio y eso fue lo que yo creo que... Recuerdo una pieza de Teresa Margolles, que fue la primera pieza sonora que hizo, que fue... ella trabajaba mucho en la morgue, entonces grabó un video... Bueno, a ver, es que no es un video. Con la cámara, con la lente cubierta, grabó el sonido de la trepanación del cráneo de un cadáver. Entonces, esa pieza se ha presentado, nosotros, Mariana, David y yo, que estábamos a cargo de Muca Roma, presentamos esa pieza en audífonos, porque a mí me interesaba particularmente que lo sintieras en tu cabeza, que fuera una cuestión fenomenológica. Pero esa pieza se ha presentado como un video sin imagen, con audio abierto, o solo el sonido. Entonces, ese nivel de responsabilidad como curador puede ser súper determinante para la obra, porque tú puedes destruirla o hacerla. Entonces, creo que eso es como lo fluido del medio, la fragilidad. Entonces, ese es un hito para mí. Trabajar con esa pieza de Teresa Margolles me reveló muchísimo porque me interesaba trabajar con video, trabajar con sonido, ¿no? Otros hitos, déjame pensar, pues estando en casa de mi colega Mariana David, me encontré con la carpeta de Santiago Sierra y empecé a revisarla y eso se me hizo mucho más interesante que cualquier otra cosa que había yo trabajado hasta el momento, ¿no? Entonces dije, claro, me interesa el arte contemporáneo. ¿Y por qué me dediqué a la curaduría? Porque creo que pude conjuntar como esta parte creativa, porque sí es una especie de arte conceptual para mí, el hacer curaduría, el hacer exposiciones, y pude conjuntar como toda esta parte creativa que había yo trabajado anteriormente. Entonces, esos son hitos importantes para mí. Otro hito importante para mí fue conocer el trabajo de John Baldessari, por ejemplo, que me señaló por qué para mí la curaduría es una especie de arte conceptual. Tiene una serie que se llama Commission Paintings, que son una serie de pinturas que él encargó a otros pintores con muy buen oficio a hacer, donde es un dedo señalando una cosa, básicamente. Y dije, claro, esa es la curaduría también. Entonces, esos son algunos de los hitos, digamos, que fueron para mí revelaciones. Y no sé si vamos bien de tiempo, pero en 2019 tuve la fortuna de curar un festival en Holanda y hice una residencia curatorial en Nueva York y pude por fin entender cómo podía yo conjuntar mi trabajo que tiene más tintes políticos con mi trabajo con arte y medios y llegar a conclusiones importantes. Entonces, esos son como algunos de mis hitos. Y bueno, esta exposición Teoría de la Entropía que me enseñó que yo quería hablar sobre el tiempo. Eso, tiempo, curaduría como práctica, como proceso abierto, que es, me parece, querida Tania, la primera vez que mencionamos esta idea hoy, pero que es central también para la inter y la transdisciplina.
Hay muchísimas cosas que comentar de lo que nuestra invitada esta noche nos está contando en torno a estas relaciones y ya estamos llegando a este trabajo curatorial. Vamos a ir a una última cápsula y volvemos al bloque final aquí en Vindictas Inter y Transdisciplinas, hoy con Bárbara Perea. Estamos de vuelta en este último bloque de Vindictas Inter y Transdisciplina, esta noche hablando con Bárbara Perea, tocando diversos cruces, hablando de estos procesos curatoriales donde el cuerpo se está involucrando de diversas maneras, donde se contempla la noción de narrativa. Y hay un tema que no podemos dejar fuera hoy y que tiene que ver con el trabajo pionero de Bárbara Perea en los ámbitos, sobre todo en estos cruces que hemos dicho, arte, tecnología, arte y sonido, procesos desde luego interdisciplinarios. Ser pionera es ser mujer y ser gestora también en estos terrenos en México, en espectros altamente masculinizados o normalizados como masculinos. Cuéntanos un poco, Bárbara, de esa experiencia y lo que significa tu trabajo con una trayectoria amplísima en este sentido, por favor. Pues mira, como no se me da eso de pedir permiso y se me da mucho lo de desobedecer, entonces, pues si me dicen, eso no es para ti, ahí voy directito. Entonces, pues la verdad, yo dije con permiso, no tengo que pedirle permiso a nadie para hacer el trabajo que a mí me interesa hacer. Y sí, claro, a lo largo de los años, sobre todo en el ámbito de arte sonoro, me han pasado cosas extrañísimas, como que se me exige el acompañamiento de una voz masculina y que la mía no tiene suficiente autoridad y cosas por el estilo. Y a veces lo achacaba yo a mi juventud, pero pues con el correr de los años sí he notado pues, que el mundo del arte sonoro sí puede ser un pequeño club de Toby, donde uno se tiene que abrir paso. Y lo más bonito de abrir brecha es mirar atrás y ver los que vienen detrás de ti. Eso es increíble. A mí me encanta ver ahorita que hay tantas curadoras que se dedican a arte y medios en México y que son buenísimas y tienen pues, prácticas mucho más incluyentes de las que yo tuve en un principio, porque también caí en tiempo en darme cuenta que yo misma estaba normalizando también estas prácticas de incluir solo voces masculinas. Dije, momento, eso es algo que tengo que resarcir en mi propia práctica, porque ¿cómo puedo yo exigir que se me incluya sin que yo misma sea incluyente, ¿no? Y no solo de diversidad de género, sino de perfiles técnicos, de otras diversidades, ¿no? Cosa que he ido corrigiendo poco a poco a lo largo de los últimos años. No te puedo decir que llevo 20 años haciéndolo porque no es cierto. Pero sí, definitivamente, pues estaba muy normalizado en el mundo del trabajo de arte y medios y de la gestión y de la curaduría como muy masculino. Y sí ha cambiado, yo percibo que se ha cambiado. Ahora, eso no significa que no siga habiendo muchísima discriminación, que no hay igualdad de oportunidades para mujeres artistas y gestoras. Entonces, pues es una brecha de género que tenemos que seguir luchar contra el acoso, que es también muy normalizado en este mundo. Entonces, pues mucha tarea por hacer. ¿Con qué queremos cerrar? Pues es que es muy interesante todo esto que hemos hablado con Bárbara. Creo que ha sido un
una conversación muy importante y muy interesante en términos de todo lo que recorrimos, ¿no? Sí. Espacios y medios liminales, Sí. ¿no? Como has curado en fábricas, en templos y utilizando medios y metodologías que también están en el límite. Reactivación de archivos. Exactamente. ¿No? De volver a contar historias canonizadas de otra manera y volverlas a desarticularlas y volverlas a poner en otros modos de oír y modos de ver. Exactamente. Exacto. Sí, pues muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy rica y me encanta que quede en este acervo de Vindictas y de TV UNAM, porque creo que recoge una parte muy importante de tu trayectoria, pero como decíamos también, pues del proceso de este tiempo de intensificación, de modos particulares de cruzarse el arte, la tecnología, el arte, el sonido, las prácticas conceptuales, porque es algo que también ha marcado tu trayectoria, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que hemos tenido un programa riquísimo. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Les mando abrazos virtuales. Pues hoy con nuestra invitada, con nuestra Vindicta, sumamos un tema más, un terreno más a estas preguntas, porque me parece que podemos coincidir, Tania y yo, con que este ciclo de Vindictas inter y transdisciplinas está hecho a partir de preguntas. ¿Qué implica cruzar lenguajes? ¿Qué implica cruzar disciplinas? ¿Bajo qué miradas podemos hacerlas? Y hoy, desde esto que nos ha contado Bárbara Perea, podemos sumar esto que ya recopilaba Tania de manera muy precisa. A nivel prácticas, por supuesto, nos iremos yendo en distintos programas a otro modo de hacer inter y transdisciplina, con otras miradas de otras pioneras y vindictas en estos terrenos. Así que les agradecemos mucho que hayan acompañado el programa de hoy y nos vemos el próximo domingo. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando acerca de estos cruces entre medios, saberes, disciplinas, ámbitos, con muchas sorpresas.